Te dice anfitrión para que tú la puedas grabar. Eso. Bueno, entonces, buenos días. El tema que vamos a revisar el día de hoy es anemias. Como tal, vamos a iniciar con el abordaje de anemias y nos vamos a centrar un poco más específicamente en el subgrupo de las anemias carenciales. Vamos a dividir la plática y vamos a tocar los temas importantes de qué es una anemia, la definición como tal, la epidemiología, qué factores de riesgo abarca. Mm, ¿Lista? ¿Tenías anotaciones? Ya, ¿Ya se ve? Sí, ya. Gracias. Entonces, pues realmente son los puntos más importantes: clasificación, un poco de fisiopatología, el cuadro clínico y cómo vamos a hacer el abordaje y su respectivo tratamiento. En cuanto a la introducción, pues obviamente sabemos que las anemias como tal, obviamente son un problema de salud a nivel global. Realmente es una patología que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Actualmente se estima que alrededor de 1.500 millones de personas padecen anemia y dentro del grupo de las anemias se considera la anemia carencial como la anemia o la etiología con mayor prevalencia. Dentro de las anemias carenciales, tenemos que la población más afectada es la población adulta de 25 a 60 años, en la cual hay una importante prevalencia, al menos en una diferencia de hombres y mujeres para el grupo femenino. Y los pacientes geriátricos mayores a 80 años es el subgrupo que está mayormente afectado. Pero ¿qué es como tal o sea, cómo definimos realmente a una anemia? Pues es realmente un síndrome hematológico en el que vamos a evidenciar una disminución evidenciada o cuantificada de hemoglobina o de los componentes eritrocitarios de la sangre. Pero esta disminución tiene que llegar a tal punto en el que se deje de contrarrestar o se deje de tener el balance que puede llevar a la homeostasis. Tenemos puntos de corte diferentes para hombres y mujeres y obviamente el valor de hemoglobina va a variar dependiendo del grupo etario y de si es hombre o es mujer. Por ejemplo, para las mujeres tenemos un valor mínimo y como tal definitorio de anemia permisible hasta 12 y en los hombres podemos ser un poco más laxos con un punto mínimo de referencia de 13 gramos sobre decilitros. En cuanto a la epidemiología, como ya mencionamos, es realmente una prevalencia importante a nivel mundial y se estima que realmente para todas las edades tiene una prevalencia de 24.3% y es una enfermedad que ha cambiado también conforme ha cambiado el estilo de vida por la tecnología, por lo que sea. Y por ejemplo, ha tenido una incidencia ha tenido tendencia marcada, vaya, disminuyendo, la tendencia ha sido constante con tendencia marcada a la baja. Por ejemplo, en este estudio se había estimado una tendencia de 1990, hace una comparativa con la incidencia actual del 2020. Y tenemos, por ejemplo, representado con el color verde y el color naranja, que las anemias consideradas al menos de leves a moderadas han ido disminuyendo. La tendencia en las anemias severas se ha mantenido a lo largo de los años. Esto también compagina con los cambios dietarios o que, por ejemplo, en la actualidad tenemos una mayor mm, pues facilidad a no tener una restricción en la alimentación, al menos comparándolo con los años previos. La prevalencia también va de la mano con el nivel socioeconómico cultural de las personas, o al menos dependiendo de la zona que estemos estudiando. Y la vida de años perdidos también ha disminuido o ha tenido una mejoría en la calidad de vida de los pacientes, al menos haciendo una comparativa de los últimos 30 años. En cuanto a las diferencias, obviamente también de hombres y mujeres, la diferencia o el sesgo se sigue manteniendo, teniendo una mayor afección en las mujeres, al menos comparándolos con los hombres.
En cuanto a nivel mundial, lo que mencionábamos ahorita, hay una prevalencia importante en los grupos o en las zonas geográficas que tienen índices demográficos o que tienen niveles socioculturales o poderes adquisitivos menores. Si nos fijamos, por ejemplo, representado en el mapa en colores naranja, rojo, tenemos, por ejemplo, que lo que corresponde a África o por ejemplo, a India, tiene una bueno, contrarresta importantemente, al menos, por ejemplo, con con los países de Norteamérica, donde México no está tan mal posicionado en cuanto a las cifras de prevalencia en la anemia. En la comparativa que se hace en este mismo estudio, hace la diferencia, al menos en México, de 1990 a 2021 y la tendencia es la misma, bueno, que en las gráficas presentadas al inicio, con una tendencia a la baja en cuanto a la incidencia de anemia. Igual lo separa por subgrupos en cuanto a su gravedad en anemia leve, moderada y severa, teniendo una separación muy ligera, apenas perceptible en el grupo de anemia severa, pero la tendencia, bueno, tiende a disminuir. Y realmente, en cuanto a las causas a nivel mundial de anemia, igual se separan por grupos, hombres y mujeres. Se representa en la cuarta columna a lo que es América Latina y aquí entra México. Esta es la tercera columna, es todo lo que es Norteamérica y se encuentra como primera causa, obviamente, la anemia ferropénica que dijimos al principio que era la que dentro de las anemias se asocia como la de mayor prevalencia en mujeres y en hombres. Después se hace una diferenciación bueno, a la baja, en frecuencia, de las causas más comunes y realmente casi son, bueno, son realmente muy similares, casi iguales los grupos etarios, digo, perdón, los grupos o las causas entre hombres y mujeres. Entonces, factores de riesgo, factores que predisponen a que se ocasione la anemia, pues realmente hablar de uno solo sería mentir. Es una enfermedad que se considera multifactorial. Los factores de mayor riesgo, salud, se consideran pues una dieta insuficiente o de mala calidad, enfermedades crónicas de predilección, enfermedades inflamatorias, trastornos genéticos, pérdidas sanguíneas evidenciadas o no evidenciadas, pertenecer al grupo femenino y un bajo nivel cultural. En cuanto al abordaje, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es evidenciar el nivel de hemoglobina sérico, evidenciar la anemia como tal. Vimos que este valor va a depender del grupo etario y si es hombre o mujer. Tenemos aquí, por ejemplo, para los hombres y mujeres como puntos de corte valores 12, 13, siendo un poco más laxos, perdón, más estrictos en un grupo etario de adultos, pero por ejemplo en mujeres embarazadas, cuyo valor es el 11. Entonces, una vez que evidenciamos a la anemia como tal en laboratorio, tenemos que ver el estado de volemia, que se encuentre en una normovolemia como tal, ya que si está en un estado de hipovolemia, nos vamos precisamente a otro algoritmo donde ya entraría como una urgencia y es, pues obviamente, una indicación inmediata reponer volumen. Si estamos dentro de una normovolemia, el paso siguiente, pues obviamente es identificar el valor o los reticulocitos para clasificar la anemia como regenerativa o arregenerativa. Los reticulocitos se van a representar o se van a pues evidenciar en laboratorio. El conteo de reticulocitos absolutos tiene un rango de 25 a 75.000 sobre microlitros y el porcentaje de este es de 1 a 2%. Obviamente tenemos que calcular el valor de reticulocitos corregidos y la fórmula la vamos a estimar con el porcentaje de reticulocitos que nos dé el laboratorio, el hematocrito del paciente y esto lo vamos a dividir sobre el valor del hematocrito ideal, que por lo general es de 45%. Vamos a estimar también el índice de producción de reticulocitos con el valor que tuvimos previamente de los reticulocitos corregidos y la vida media de los reticulocitos. La vida media la vamos a calcular con el valor de hematocrito que se reporta en laboratorio y vamos a hacer una división de aproximadamente los días que viven los reticulocitos. Aquí está una constante que marca, dependiendo del valor de hematocrito que se tenga, se divide entre 1, 1.5, 2, 2.5 y nos da el índice de producción de reticulocitos. Una vez que tenemos este valor, podemos volver al algoritmo y vamos a clasificar la anemia evidenciada dentro de dos grandes grupos, que es la regenerativa y la no regenerativa o arregenerativa. Si tenemos una anemia como tal regenerativa, pues obviamente estamos hablando de una anemia que tiene un compromiso medular intacto. Es una
médula realmente que responde, y es entonces el descenso de hemoglobina está siendo generado o bien por pérdidas, por algún sangrado evidenciado o no, o una destrucción, puede ser intravascular o extravascular. No es como tal el punto, o no nos vamos a enfocar en este tipo de anemias, es para la siguiente clase, pero pues es importante tenerlos en cuenta dentro del algoritmo. Si hablamos de una anemia regenerativa o una médula comprometida, pues obviamente nos vamos a ir directamente a la biometría hemática. Vamos a ver, a valorar el valor corpuscular medio con un punto de corte entre 80 y 100. Y aquí vamos a dividir nuestra anemia entre microcítica, normocítrica o macrocítica, dependiendo los valores del volumen corpuscular medio. Aquí nos vamos a dirigir específicamente hacia el grupo de anemias carenciales, primeramente por la microcítica, que es la excelencia, pues la anemia ferropénica. Eh, Aquí volví a poner en un cuadrito nada más el mismo algoritmo, pero ya con causas, nada más lo que vimos ahorita sobre pérdidas de sangre o excesiva hemólisis excesiva, que al final de cuentas no son el punto de esta plática. Realmente con azul es lo que nosotros vamos a ver, que corresponde a anemias por deficiencia. Dentro de las anemias microcíticas vamos a ver la anemia por deficiencia de hierro, y dentro de las macrocíticas la anemia por deficiencia de folatos o de complejo B. Nada más para agregar, faltaba la clasificación de acuerdo a la gravedad. Hay, dependiendo el autor a quien le preguntemos, hay dos clasificaciones que la dividen entre leve, moderada o grave, o se hace una subclasificación entre grado 1, grado 2 o grado 3, teniendo como puntos de corte la hemoglobina entre 11, 10, 9 y 8 o debajo de 7, ya siendo una indicación en la anemia grave por debajo de 7, probablemente que se amerite una transfusión. En cuanto a un poco de fisiopatología, vamos a ver primero la deficiencia de hierro. Tenemos nada más que el metabolismo de hierro, pues la obtención del hierro como tal es a través de la dieta. Tenemos una reserva total corporal del cuerpo de 4 gramos. Estos 4 gramos los podemos subclasificar en 4 grupos. De 1,5 a 2 gramos se encuentran contenidos dentro de los eritrocitos. De 1 gramo a 600 miligramos están directamente como ferritina o hemosiderina, y 400 miligramos se encuentran directamente en proteínas que contienen hierro, específicamente haciendo la más representativa, la mioglobina. 3 a 7 miligramos, una cantidad realmente mínima, se encuentra unido directamente en plasma la transferina. Y del lado izquierdo es una imagen representativa realmente de la tablita, y cómo el hierro representado en color verde ingresa a través del tracto gastrointestinal, pasa por los hepatocitos y se encuentra, bueno, a través de aquí pasa a través del hígado y a través de los diversos órganos, a través del transportador, que en este caso es la transferina. En cuanto al metabolismo, nada más recordar que de la dieta obtenemos directamente entre 15 y 25 miligramos directamente. De la mayoría, que corresponde al 90%, corresponde a hierro inorgánico, y solo 10% a hierro orgánico. La mayor parte de absorción se absorbe en el duodeno, aproximadamente el 5 al 10%, y obviamente aquí hay condiciones que van a aumentar o van a disminuir la captación a través del duodeno. Para la captación del hierro como tal a través del enterocito, tenemos un receptor bivalente que capta hierro, pero también capta hidrogeniones. Es por esto mismo que una condición ácida mejora la captación a través del enterocito. Y hay condiciones que van a disminuir este hidrogenión, que no es que no hagan que vaya, que condicionen la captación, pero sí pueden llegar a disminuirla. Es por eso que el ácido ascórbico, carne, pescado, cualquier situación que baje el pH, que condiciona una mayor presencia de hidrogeniones, va a aumentar la captación de hierro, y condiciones como, eh, no sé, la administración a la par de calcio, de soya o, por ejemplo, de carnes, disminuye la presencia de ácido en el estómago, y obviamente la captación de hierro es menor. Una vez que pues el hierro nada más entra al enterocito, utiliza otro cotransportador que es la ferroportina, y a través de la ferroportina ya del enterocito pasa al torrente sanguíneo, y es aquí donde se une directamente la transferrina y ya pasa directamente a su metabolismo. Nada más mencionar que las pérdidas son mínimas, y son a través de la descamación de la piel, de las células, de orina o de bilis, y corresponde para un adulto promedio de 70 kilos y 1,70 de estatura, aproximadamente de 1 miligramo al día.
Y pues lo que corresponde ya una vez captado o absorbido el hierro, lo más importante pues es realmente una molécula, en este caso la hepcidina, que es una molécula que se secreta en hígado y participa directamente en la captación del hierro hacia el torrente sanguíneo, hacia el hígado y directamente al retículo endoplasmático. Es importante la hepcidina porque también es un blanco o es un sitio de terapia farmacológica cuando se presenta algún tipo de anemia. Pues nada más, aquí recordar que la eritropoyesis va a depender directamente para que se secrete para que se genere la hemoglobina, pues obviamente del hierro, que es uno de sus componentes principales, y cuando este llega a faltar, a pesar de que haya un estímulo directo de la eritropoyetina que está aumentado en este caso, pues obviamente no se llega a ver una secreción compensatoria de la hemoglobina, a pesar de que esté una médula compensada. Y pues realmente, ¿qué condiciona la ferropenia? Tenemos tres escenarios posibles, pueden estar combinados o aislados. El primero es el aumento en las pérdidas, el segundo pues obviamente es una ingesta inadecuada y el tercer escenario es una combinación de ambas. En cuanto al aumento de pérdidas, pues el más común o el más prevalente son ciclos menstruales abundantes por simple epidemiología. Se estima que hasta un 20% de las mujeres que presentan alteraciones menstruales pueden ser portadoras de una enfermedad de von Willebrand. La segunda etiología en cuanto a prevalencia es un sangrado gastrointestinal, evidenciado hasta en un 62% por endoscopía. El sangrado puede ir desde el tracto superior hasta el tracto inferior y se asocia a un riesgo de malignidad a 2 años, estimados hasta en 6% para hombres mayores de 50 años. A la par, portadores de CUSI o de Crohn tienen altas incidencias para presentar sangrados de tubo digestivo y lo que pues ya no se ve tanto en México, pero sigue siendo un distintivo, parasitosis intestinales que condicionan un sangrado que a veces pasa desapercibido. Otras etiologías no tan comúnmente descritas, pero que es importante mencionarlas, pues personas que son donadoras de sangre frecuente o bien que se presente alguna hemorragia en cualquier otro órgano. Entonces, esto fue aumento de pérdidas, disminución en la absorción, pues obviamente pacientes con polifarmacia o que utilizan IVPs, omeprazol, pantoprazol, no sé, por periodos prolongados de tiempo, o bien antagonistas de histamina 2, pacientes que se someten a bandas gástricas, gastrectomías o cirugías que condicionan alguna resección en alguna parte del tracto gastrointestinal, aquellos que son portadoras de Helicobacter pylori por la terapia y por la infección per se también presentan una disminución en la absorción por una elevación en el pH. Pacientes portadores de enfermedad celíaca y pacientes obesos. En cuanto a los escenarios donde se encuentra combinado, pues obviamente deficiencia de la dieta está más que nada condicionado en personas vaya, que se consideran atletas al menos de alto rendimiento, embarazo a partir del segundo trimestre, lactancia prolongada sin suplementación con un punto de corte a partir de los 6 meses y adolescentes, pero estos hasta que entran en su segunda adolescencia. Entonces, en cuanto a las etapas de la ferropenia, estas son progresivas y van de la mano de acuerdo a la gravedad, presentando primeramente una disminución en la ferritina y en el hierro de la médula ósea. Si esta persiste y sigue condicionando el evento, si no se contrarresta, se aumenta la capacidad de fijación y de la protoporfirina, se disminuye el nivel de saturación y se presenta, al menos evidenciado por laboratorio, en primera instancia una anemia leve. Si sigue el estímulo y no se corrige, condiciona una anemia más grande y ya se generan cambios crónicos en el epitelio. En cuanto al cuadro clínico, más que nada el cuadro pasa muchas veces desapercibido, pero este va a la par condicionado por la severidad de la anemia, por la velocidad en la instauración, por la edad del paciente y por si hay alguna patología concomitante de la enfermedad. Los síntomas son característicos, son clásicos. Aquí a la par también es que pueden llegar a ser algo específicos y se pueden extrapolar o sobreponer con alguna otra patología. Todos están más que nada justificados de alguna forma porque son signos de compensación cardíaca. Por ejemplo, palidez por distribución del flujo desde la piel, taquicardia, se presenta pulsatividad aumentada, algunos pacientes pueden llegar a presentar soplos, tinnitus, presentar disnea, que depende de la gravedad de la anemia, se va
evidenciar si es de pequeños, grandes esfuerzos. Sensibilidad, dolor en huesos, esto por procesos hematopoyéticos aumentados en la médula que condicionan un dolor en los huesos. Astenia, anemia, aquellos síntomas relacionados más que nada a hipoxia tisular pueden llegar a ser como dolores musculares, astenia, anemia, claudicación, fatiga fácil, o bien datos en sistema nervioso central como somnolencia, cefalea, falta de concentración y directamente específicos de la deficiencia de hierro, pues se presenta palidez en piel, piel seca, dura, pica, pagofagia o geofagia, que es esta deseo o este como antojo por comer hielo o picar alguna, como sales, o sea, comida, algo que no es comida como tal. El síndrome de piernas inquietas, pérdida de la audición, glositis atrófica, boca seca, quelitis angular, coiloniquia, membranas esofágicas, como se evidencia en la imagen que se encuentra en el borde inferior derecho, que este es característico, por ejemplo, del Plumber-Winson, y disfagia o clorosis. Entonces, realmente en cuanto al abordaje, lo estuvimos viendo nada más retomándolo, evidenciamos la baja de hemoglobina, evaluamos el estatus de hierro y vamos a calcular los reticulocitos y vamos a evaluar con base en esto el nivel de saturación de transferrina y dependiendo de lo que vayamos evidenciando, vamos a poder adjudicar los cambios a alguna causa en especial. En este caso nos vamos a ir por la deficiencia de hierro y es importante que una vez que evidenciemos la deficiencia como tal, vamos a ver si es necesario hacer la corrección y vamos a ver más adelante si se puede hacer vía oral o vía parenteral. Nada más como complementario y como parte del diagnóstico está obligado una toma de frotis o una citometría hemática. ¿Qué vamos a esperar o qué cambios esperamos ver en el frotis? Pues más que nada la anemia regenerativa, microcítica, hipocrómica, evidenciada por imagen, como vemos por estos cambios, por ejemplo, en el citoplasma, que es hipodenso, tiene pues realmente un color más claro que el borde, casi a la par con la periferia. Ajá. Es hipo, sí, más bien, es hipocrómico. Y bueno, el gold standard descrito es el aspirado de una médula ósea y su posterior tinción. Nada más que pues obviamente este estudio es altamente sensible, pero pues es invasivo y es caro. No vamos a aspirar a todos los pacientes de los que sospechemos, aunque nos lleve el algoritmo a una sospecha por anemia de deficiencia de hierro. En esta imagen, pues que es obviamente un aspirado de médula ósea, se utilizó una tinción por azul de Prusiato y los cambios que vemos aquí en azul intenso, pues son obviamente los componentes, no, son los reservorios de hierro evidenciados por la tinción. Lo bueno de este estudio es que a pesar de que hay una enfermedad crónica, infecciosa, inflamatoria de base, no se va a ver modificada como por ejemplo con la transferrina o la ferritina. Es altamente sensible específico, pero pues como ya mencionamos, es caro y es invasivo. En cuanto a los estudios que sí podemos hacer, al menos en nuestros pacientes o en el día a día, pues obviamente tenemos el perfil de hierro evidenciado por laboratorio, tenemos la ferritina, cuyos valores se consideran, tenemos como rango normales, entre 15 y 30 microgramos litro. Aquí nada más es importante en la ferritina, en la transferrina, hacer la diferenciación de que hay estados patológicos, como ya dije, inflamatorios de base, que van a alterar los puntos de corte. En un estado inflamatorio, realmente vamos a tener como punto de corte un valor menor a 100. En insuficiencia cardíaca nos podemos ir por debajo de los 100 o utilizar un índice de saturación de transferrina menor a 20%. En un estado perioperatorio igual. Esto cambia también, por ejemplo, en una enfermedad renal crónica y dependiendo de si hay hemodiálisis, vaya, o hay terapia de sustitución o no hay, teniendo una diferencia entre menor al 20 o al 30%. Realmente la saturación de transferrina nosotros la podemos estimar y encontré como tal dos fórmulas. La primera es por medio del hierro, lo vamos a dividir entre la concentración, no es la concentración total de fijación
No, capacidad total de fijación de hierro y lo vamos a dividir, lo multiplicamos por 100. Y la segunda es el hierro entre la transferina por 1,3 igual por 100. Las dos fórmulas son aceptadas y pues nos va a dar los parámetros. La capacidad total de fijación como tal, al menos en los puntos de parámetro, es de 300 a 360 y el hierro como tal no se considera al menos en monoprueba porque es una prueba que es fiable y puede variar durante el día. Aquí nada más hay un esquema que me pareció muy útil de la transferrina y cómo evidencia que existe más de una zona de fijación. Específicamente están descritas dos y de esto va a variar obviamente la capacidad total de saturación de la transferrina. Si obviamente tenemos más espacios, pues nos habla obviamente de que hay una deficiencia de hierro y la capacidad de fijación va a estar aumentada. Ajá. La capacidad total de fijación es de la transferrina, ¿no? ¿Qué tantos espacios disponibles están? Y ya después la saturación de transferrinas, ¿qué tantos de esos espacios están buscados por el hierro? Nada más para llegar a la capacidad total de fijación, porque recuerda que eso es el dato en la diapositiva, Ok. se toma a partir de la transferrina. Tomas transferrina sérica total, que te lo dan en una concentración, Ujú. y esa concentración se multiplica por una constante. Esa transferrina que tú ves ahí que está solita y disponible, esas son las capacidades totales de fijación y depende mucho de la concentración. La constante es transferrina sérica, los valores totales, por 1,389. Eso te da un número que debe de ir entre 300 y 360. Ujú. ¿Qué factores influyen en la capacidad total de fijación de la transferrina? Pues que haya menos concentración de transferrina de un estado fisiológico. ¿Qué podríamos pensar? La transferrina se sintetiza en el hígado. Personas hepatópatas usualmente no llegan a esas capacidades totales de fijación. Una hepatopatía crónica no permite una buena síntesis. Ujú. Entonces siempre se tiene que sacar un porcentaje perdón, una capacidad total de fijación para hacer el porcentaje de saturación de transferrina. Que eso sea, que se haga de rutina, porque muchas veces no sabemos de dónde salen las barreras. Y eso es muy importante con el contexto clínico. Ok, ¿Vale? va, gracias. Y pues realmente diferenciales prácticamente de importancia, tres, los cuales son ya vimos en los algoritmos, la talasemia, la anemia por enfermedad crónica y el síndrome mielodisplásico. Nada más importante mencionarlos, no los vamos a ver en esta plática. Y complementarios al perfil de hierro que ya mencionamos, se encuentran varios marcadores de eritropoyesis. Nada más aquí hacer la diferenciación de que no se utilizan igual como monoprueba, se utilizan en conjunto y, por ejemplo, uno es el contenido de hemoglobina reticulocitaria, que puede estar menor a 29, pero esta tiene que ser entre 3 y 4 días. La protoporfirina de zinc, que mencionamos en la fisiopatología, y es una enzima que participa en el metabolismo y la movilización del hierro. Cuando no hay hierro como tal, la protoporfirina se une al zinc y por eso la presencia de esta enzima como tal, protoporfirina de zinc, evidencia la falta de hierro, la deficiencia. La hepcidina, que evidenciamos también en el metabolismo, que determina la vía de reposición en sospecha de anemia ferropénica, es zona o es donde está la mira ahorita como posible blanco terapéutico. Se considera también el receptor soluble de transferrina, que es un índice de requerimiento. Se expresa a través de los eritroblastos y los reticulocitos y es un marcador que aumenta al haber una deficiencia sérica de hierro. Ajá. ¿Cómo entendiste esto lo de la parte? La epsilina es que se sintetiza en el hígado. Participa en el paso del enterocito, bueno, de que el hierro al hierro. Que es el que básicamente feliz. Ujú. ¿A cuál? Es al receptor bivalente, es la portoferina, Ferroportín. ferroportina, sí.
Y bueno, sí. Pues nada más. Bueno, de aquí. Entonces, pues ya nada más retomando, cuando es una anemia microcítica, evidenciamos el nivel de ferritina. Si evidenciamos nada más la deficiencia de hierro, la dejamos nada más como una anemia por deficiencia de hierro. Si esta, por el contrario, se encuentra normal o elevada, vamos a monitorizar o bueno, a vigilar la transferrina, la acideremia, si estas se encuentran bajas, lo asociamos a una anemia por enfermedad crónica. Si la acideremia está normal o alta o la transferrina normal, se evidencian cambios más, mm, pues no son genéticos, o más bien como dentro del metabolismo nato. Ya hay una anemia sideroblástica o bien una talasemia evidenciada. Esto nada más para completar el algoritmo. Realmente nosotros nos estamos fijando más, el fin de la plática es de la ferropénica. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues obviamente va a estar dirigido dependiendo al estado del paciente. Esto depende obviamente de la gravedad en la que se encuentra y la etiología. No, aquí es importante nada más hacer una diferenciación. No vamos solamente a hacer la corrección de hemoglobina y tratar la anemia en agudo. Hay también que hacer una corrección de los depósitos de hierro y eso nos va a tomar tiempo. Entonces, nada más pacientes inestables, sintomáticos, pacientes en los que evidenciamos una pérdida importante de sangre y que esté evidenciada por laboratorios que estén demostrado clínicamente, sí tiene aceptado una transfusión. Si no, y está evidenciado la anemia ferropénica, pues obviamente vamos a hacer la reposición. Tenemos dos formas. La primera es oral, la segunda es IV. Indicaciones para hacer la reposición de forma oral, pues obviamente es más económica. Tiene la característica de que sí puede llegar a presentar más efectos adversos. Es un tratamiento más prolongado. Hay gente en la que se tiene que suspender el tratamiento porque presenta poca tolerancia a los efectos más que nada gastrointestinales y esto genera un desapego importante. La ventaja que presenta un tratamiento, al menos vía parenteral, es que es más efectivo, es más rápido, pero también tenemos riesgo de efectos, efectos de respuesta, se me fue la palabra, alérgicos, gracias. Ajá. Y pues obviamente que es más incómodo. Entonces, primeramente, ¿cuándo vamos a iniciar la terapia oral? Pues obviamente en un paciente que antes que nada no esté grave. Lo vamos a empezar de cajón en pacientes embarazadas a partir del segundo trimestre. 6 a 12 meses después de restaurar la anemia. Vamos a ver ahorita qué parámetros o qué lineamientos de tiempo nos marcan las guías. Se recomienda siempre ingerirlo en ayuno, a menos a tolerancia. Y por lo que mencionamos ahorita dentro de la fisiopatología, si lo podemos compaginar con algo ácido en los alimentos, va a aumentar la absorción. Efectos adversos evidenciados hasta de un 15 a un 20% dentro de los pacientes, más que nada molestias digestivas. Indicaciones específicas para la reposición parenteral, pues que haya intolerancia en cumplimiento a la ferroterapia oral, que haya alguna condición que me contrarreste la absorción gastrointestinal, que haya alguna hemorragia activa, que haya alguna anemia perioperatoria, que haya algún déficit funcional en el hierro y pues más que nada los más importantes. En cuanto a los suplementos orales que hay disponibles en México, tenemos el sulfato ferroso anhidro, el fumarato ferroso, gluconato ferroso, el polisacarato ferroso y el carbonato ferroso. Me parece el más utilizado es el sulfato ferroso y el fumarato ferroso. Están las dosis iniciales y las presentaciones, pero nada más recordar la importante trascendencia de los molestias gastrointestinales. Y en cuanto al hierro oral, pues vamos a volver a mencionar que se necesita una suplementación al menos de un lapso medio a prolongado de 3 a 6 meses. Los principales efectos adversos pues son diarrea, náusea, constipación, epigastralgia y a pesar de eso se han propuesto formulaciones de liberación prolongadas, pero los efectos secundarios se siguen presentando y es algo importante para su suspensión o traslocación a la vía enteral. En cuanto a lo que mencionaba ahorita, en cuanto a los tiempos, una vez que empieza el tratamiento, se estima una respuesta aproximada con elevación de reticulocitos, al menos el índice reticulocitario, de 4 a 10 días después de empezar el tratamiento. De 3 a 6 semanas, evidenciamos o esperamos ver una elevación en el valor de hemoglobina de al menos 2 gramos
y una corrección de anemia, pero es lo que mencionaba, ahí nos termina nuestro tratamiento. Vamos a seguir la suplementación por lo menos 3 a 6 meses para poder llevar a cargo la corrección de las reservas séricas de hierro. Entonces, bueno, se me lo voy a saltar. Son realmente ventajas, desventajas que ya mencionamos de una terapia enteral y una vía oral. Y pues nada más hacer la mención de que al menos aquí en el hospital, bueno, en el centro médico, tenemos la opción de la carboximaltosa. Podemos hacer reposiciones de hasta 1 gramo en monodosis. Esta se pasa de 15 a 30 minutos IV en bolo. Y pues nada más. La ecuación de Ganzoni, importante mencionarla, que es la fórmula que nos va a estimar la falta de hierro, o bueno, el hierro que tenemos que reponer. Se calcula con el peso, la hemoglobina objetivo a la cual queremos llevar al paciente, nuestra hemoglobina real, perdón, lo vamos a multiplicar por 2,4 y a eso le vamos a sumar el depósito de hierro en miligramos. Y pues nada más rápidamente un estudio que hizo la diferencia o la comparación entre usar sulfato ferroso y una presentación de hierro polisacárido complejo. Se utilizó una población de 80 infantes, esta es una población pediátrica, se subdividieron en 2 grupos y pues nada más evidenciar el beneficio que hubo con la presentación de sulfato ferroso. Hubo un beneficio más efectivo y fue menos costoso y tuvo menos efectos adversos. Lo mismo se volvió a hacer, nada más que aquí en lugar de eh, comparar dos presentaciones, lo que se hizo fue comparar bueno, la forma de administrar el medicamento. En un primer grupo se administró el sulfato ferroso de forma diaria y en el otro grupo era una vez al día, pero cada 48 horas. Los resultados más que nada fueron que en las mujeres que se utilizó la administración diaria de suplementos aumentó la epsilina sérica y se redujo la absorción de hierro. Y en aquellas en las que fueron cada 48 horas de forma alterna, se optimizó la absorción de hierro y esto pudiera plantear una nueva dosificación, un nuevo esquema que no requiriera la toma de sulfato ferroso al menos de forma diaria. Entonces ya nada más rápidamente, anemias carenciales, deficiencia de folatos y B12. Ajá. Ah, no, sí. Ya es, pues sí, tiempo, pero pues sería el por qué, de manera más general de posible, pero la indicación tiene intolerancia Ujú. al hierro oral, pacientes con enfermedad renal crónica, del cálculo 3B, de cálculo 3B y pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no es que a todos les puede poner. Aquí hay. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo sí quiero hacer una recapitulación, si Ajá. quieres. En cuanto a hierro, en las anemias carenciales, entonces, la más frecuente de todas las anemias carenciales o de todas las anemias Ferropénica. por hierro. Entonces, el beneficio que se ha estudiado por tener buenas reservas de hierro en comparación de cualquier otra comorbilidad, como ya mencioné, la enfermedad renal crónica y insuficiencia cardíaca, incluso enfermedades inflamatorias crónicas, háblese de enfermedades reumáticas, siempre tiene que ver el tener reservas de hierro completas es mucho más beneficioso tanto para los eventos futuros como para el mantenimiento. Entonces, con esa idea, toda documentación de ferropenia, traduciendo o no traduciendo en anemia, porque la anemia es Hay que una implementarla. representación crónica de esa deficiencia de hierro. Toda ferropenia se trata, toda ferropenia para las comorbilidades que se encuentran y para la población en general, tener reservas es importante. ¿Cuándo podemos pensar en no reponer? Y eso con algunos estudios sea cuando un paciente está en infección aguda o sepsis. ¿Cuál es la indicación de no reponer eso? Que la ferritina, que es tu marcador inflamatorio durante un evento de reacciones inflamatorias agudas, esté menor de 400 a 600. Si tú tienes un paciente que tiene ferropenia y consideras que tu tratamiento con la reposición de las reservas de hierro va a generar un cambio en el producto
Más arriba de eso, no es que haya mayor mortalidad en los pacientes con estados sépticos inflamatorios agudos. Lo que pasa es que no genera más beneficio. No genera beneficio de poner el hierro en esos pacientes porque muy seguramente su mortalidad ya está definida por otros factores, que es el estado inflamatorio que los baja. Pero si tú tienes un paciente que tiene ferropenia y no llega a esos valores de inflamación tan aguda, le provees un beneficio a largo plazo. Entonces, esa es como que la única indicación. Y previo a, como dice Sandy, a entender que necesitamos indicaciones muy precisas de reposición de hierro intravenoso, no siempre la carboximatosa férrica es uno de los más seguros, con perfiles de seguridad más seguros, y no genera las reacciones anafilácticas. Pero probablemente en otros centros o en otras instancias No haya. no podamos hacer uso de ese recurso, tengamos que ver las otras. ¿Cuáles son las indicaciones o más bien los perfiles de seguridad que tenemos que ver? Si el paciente en su contexto, por ejemplo, tiene asma crónica, rinitis crónica o enfermedades autoinmunes, preferiblemente dermatológicas, ese paciente tú sí o sí lo vas a premedicar y tienes dos estrategias: esteroides, metilprednisolona, o pueden ser las antihistamínicos. Sin embargo, los antihistamínicos ya se ha visto que no van solos. O sea, si tú vas a premedicar a un paciente antes de administrar un hierro intravenoso, con un perfil de seguridad bajo, dígase no carboxymaltosa férrica, debes premedicar siempre con un esteroide, dosis bajas, metilprednisolona. Entonces, eso siempre, para aprovechar que tienes un perfil de seguridad no tan viable, pues, en esta población, Ok. no en todos. Si ven, ponemos algo de examen personas. Claro, Sí, como sí, personas tocaba. es muy reactiva, el hierro es muy reactivo, todos los mentales. Entonces, nada más eso, Ok. para recapitular, que continúas con vitamina B. Y ya, Gracias. es por, en choque séptico es por consumo, es por destrucción. O sea, yo digo porque pues que vemos bastante frecuente, ¿no? Nosotros debemos ser expertos que pues desarrollan anemia o de la enfermedad. Dígame, es uno de sus mecanismos, supongo que es que por la sepsis. Porque así nos pasa frecuente, al igual que nuestras trombocitopenias en liquidar por la sepsis. O sea, bueno, sí tenemos muchas anemias carenciales, pero pues nuestro prototipo de pacientes con sepsis y todas las pacientes con inflamación crónica. Entonces también otra situación que creo que hubiera valido la pena poner en esta clase, las anemias de la inflamación crónica. Porque las anemias de la inflamación crónica se parecen mucho de diferentes, pero pues en teoría no importan igual, pues hay algo que las diferencia, que eso sí faltó, porque pues son cosas que nosotros vemos en nuestros renales crónicos, en nuestros diabéticos y todo lo demás, pero básicamente los pacientes con sepsis desarrollan anemia 1 porque pues el estado inflamatorio como tal disminuye la eritropoiesis, específicamente por la producción de interleucina, aumento de interleucina 6, interleucina 2, y factor de necrosis, no me acuerdo si es beta o beta. Y lo otro que tú mencionas son también los niveles de epsilina. Los pacientes con sepsis han visto que tienen niveles elevados de epsilina, lo que tú explicaste, de la ferroportina, y resulta que pues ellos van a tener una disminución más marcada de esa absorción de hierro a nivel del duodeno. Recuerdo que se había resultado bastante bien eso en una clase de sepsis que dio, pero también otra forma de diferenciar las anemias de la inflamación crónica son a través de los niveles de ferritina, que pues en realidad los pacientes con anemia de inflamación crónica, los pacientes con reumatoide, diabetes y enfermedades crónicas, pues en teoría pues pudieran tener niveles un poco más altos de ferritina, no tan bajos. Digo teórico porque la realidad es que ya se daba de hierro lo piden, siempre tienen pues esto bajo, ¿no? Pero teóricamente nunca se pudiera diferenciar porque tienen niveles de ferritina mayores a 500, mayores a 700. Por eso nuestros pacientes escépticos
De repente ustedes ven en su control, ya llevan unos 15 días, 3 semanas intubados, y empiezan a hacer sus anemias parroquiales. Y comentas allá. Luego de la repente. La primera De la- de la verdad de la no, en Europea es una pero algunos los datos interesantes. ¿Qué pasa si encontramos discordancia entre que esta normocíclica ¿no? ¿no? Una es que las anemias siempre puede ser multifactorial, puede haber inflamación, sí, puede haber deficiencia de hierro y puede haber otras cosas. Entonces siempre pensar que pueden estar combinando. Otra cosa que dice Alexis, les ha llamado la atención de que al inicio los pacientes como que pueden, luego en el curso de Cambiar. la enfermedad, desarrollan otro tipo de anemia, porque creen que es. Por alimentarse de Y No dan polvito. sí, nada de verdura, vemos. pues bueno, algunos datos de la biometría que nos van a vernos es que cuando empieza ferropenia, incluso antes de que se disminuye la hemoglobina, empieza a haber alteraciones en la producción de los eritrocitos. Hay cambios en los tamaños. Entonces, primero se va a escuchar, se va a ampliar el ancho de distribución eritrocitaria. Uno de los primeros hallazgos es la anisocitosis, que es la Es cuando no tiene, no es cuando tiene Diferentes tamaños. sí, cuando tienen diferentes tamaños. Entonces, después ya empieza ahora sí a haber predominio de muy chiquitos, entonces ya se va a explicar incluso la hipocromía y el edema. Entonces, puede haber ahí un comentario de por qué podemos encontrar discordancia. Ujú. Y ya después de otros, pues ahora nos van a ver todo. Ok, entonces en cuanto a los otros dos grupos de las anemias credenciales están la deficiencia de folatos y de B12. En cuanto a cómo las vamos a evidenciar, pues obviamente esto es por el volumen corpuscular medio mayor a 100 y las megaloblásticas, además de las deficiencias, pueden deberse también a fármacos y las no megaloblásticas a hipotiroidismo, enfermedad hepática o síndromes melodisplásicos, nada más como comentarlos. Estas como tal, bueno, pues se van a deber a una deficiencia o a un aporte insuficiente, ya sea de ácido fólico o de complejo B, y se produce un trastorno como tal en la maduración con una generación de gigantismo o, bueno, un crecimiento, una célula al menos aumentada en tamaño. Mm, en cuanto a la anemia macrocítica, hay una síntesis defectuosa del ADN en las células hematopoyéticas generando macrocitosis, anemia, y es la expresión de un trastorno madurativo de los precursores de los eritrocitos y de los mieloides. Bla, bla, bla. La prevalencia general, bueno, al menos a nivel global en la población general, es estimada del 1%. La edad o el pico de edad donde hay mayor prevalencia es alrededor de los 60 años. Se estima que de un 5 a un 10% de los ancianos a nivel mundial presenta una anemia megaloblástica y que es obviamente esto pues una deficiencia o de un aporte dietario. Solo 10% de los pacientes se estima que tienen menos de 40 años. Es un tipo de anemias que es infrecuente en niños, es más del adulto mayor y afecta, aquí no hay una diferenciación, por ejemplo, como con la ferropénica entre hombres y mujeres. Hay una afectación igual por ambos sexos y se estima que la deficiencia de B12 es más frecuente que la de folatos. En cuanto a la deficiencia de cobalamina o B12, sabemos que es una coenzima que participa, ya lo dijimos, en la síntesis de ADN, maduración celular y en la síntesis de lípidos neuronales. Es por esto que en este tipo de, específicamente anemia, también vamos a tener dentro de las manifestaciones clínicas alteraciones neuronales. Aporte de alimentos que condicionan la de vitamina B12, pues carne, leche, derivados del huevo,
pescados. Y a diferencia del hierro, se absorbe más que nada en el ilion distal y necesita el factor intrínseco para su absorción a través de las células parietales que se encuentran en el fundus gástrico. Requerimiento mínimo diario de la vitamina B12 de 0.5 a 5 microgramos diarios, y pues las reservas personales aquí es algo importante, van a tener o tienen un periodo de cobertura de 3 hasta 4 años. Es por eso que a veces la deficiencia dietaria tiene que prolongarse varios años antes de dar alguna manifestación. Aquí están incluidos varios fármacos que se consumen de forma crónica y es importante hacer una sustitución de complejo B, al menos secuencial, 1 o 2 veces al año. Creo que el mayor ejemplo, pues por ejemplo, mencionaron la metformina. En cuanto al ácido fólico o folatos, es una vitamina hidrosoluble que es del complejo B, sintetizada por bacterias que son parte de la flora. Son aportadas igual en cantidades pequeñas por frutas, verduras, lácteos, vísceras animales, huevo, carne, pollo, y participa igualmente en la síntesis de ADN, ARN. El sitio de absorción no es en el INEO, es en el yeyuno. Necesidades básicas también son en microgramos, pero son contrarrestantes con el complejo B. Este va de los 500 a los 200 microgramos al día y las reservas corporales igualmente cubren de 3, pero hasta 4 meses, contrarrestando con el complejo B que es por años. En cuanto a la epidemiología, pues aparece igualmente mayores de 60 años. Hay una variedad juvenil entre 10 y 20 años, pero el pico de incidencia es en adultos mayores. Es más frecuente en caucásicos y afroamericanos. Hay una predisposición en la presentación, en presentaciones familiares y se asocia a enfermedades autoinmunes, específicamente a la tiroides de Hashimoto y a la diabetes tipo 1. En pacientes en los que se presenta bueno, hay una alta incidencia o hay una alta asociación a que se genere un proceso maligno, específicamente un riesgo elevado de presentar un CA gástrico. Y pues se asocia también a la presencia de una anemia bueno, ferropénica. En cuanto a la carencia de folatos, pues nada más reafirmar lo que habíamos estado comentando, que es secundaria una ingesta inadecuada, puede ser secundaria o por deficiencia de la dieta, por una mala absorción en duodeno, en yeyuno o en ilion, por incremento de los requerimientos específicamente en el estado de embarazo, o bien asociado al uso de fármacos, metrotexate, el trimetoprim o la metformina. El diagnóstico, pues es la forma más sencilla que tenemos es evidenciarlo directamente por laboratorio con una cuantificación de vitamina B12 y ácido fólico. No siempre lo vamos a encontrar disminuido y podemos encontrar un aumento en la eliminación de ácido metilmalónico, que es en B9. En cuanto al tratamiento, pues de primera instancia resolver la causa, ya sea el aumento del requerimiento o la deficiencia de la ingesta, y si bien no lo logramos, ya vamos a suplementar de forma oral. Hay presentaciones que van de los 5 a los 15 miligramos al día, hay presentaciones IV e intramusculares, y pues la más común y fácil es la vía oral. Nada más aquí hay una indicación específica en estado de gestación. En embarazadas sin algún factor de riesgo se recomiendan 400 microgramos y en embarazadas que presentan algún factor de riesgo, al menos para el desarrollo del tubo neural, la indicación es 5 miligramos previo a la concepción. De ahí en más todo el embarazo. Perdón, la suplementación igual tiene que ser crónica, al menos 4 meses. Y pues nada más, en la tablita se contrarrestan, no. Se comparan causas ya mencionadas de la deficiencia por ácido fólico, vitamina B, nada más. Alteraciones o, bueno, manifestaciones clínicas que van a diferenciar de las otras anemias, realmente son cuadros muy similares en compagina, pero aquí sí está una marcada diferencia en que se puede presentar una glositis atrófica, una ictericia, alteraciones neurológicas, por lo que habíamos dicho de las alteraciones, en nervios, y alteraciones en la pigmentación de piel, cabello, puede haber una canicie precoz y palidez también en piel, tegumentos, uñas. En cuanto al hemograma, pues nada más ya dijimos el volumen corpuscular medio elevado. En el frotis sanguíneo, más que mencionarlo, bueno, aquí hay una imagen que evidencia bien la presencia de macrocitos. Puede presentarse un núcleo segmentado, como vemos en
eritrocito en color moradito, no es una sola, o sea, no está diferenciado. El núcleo, podemos encontrar un punteado basófilo, como se ven en estos dos eritrocitos, o bien cuerpos de Howell-Jolly. Y ya estos son cambios que confirman la presencia de una anemia macrocítica. Y pues es todo. Nada más quería terminar con una frase. Listo. Casi. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hola doctora, buenos días. Tengo una pregunta. Nosotros, los internautas, debemos ser expertos en el área De anemias. Ujú. que no solo son las carenciales, esas relativamente son fáciles. Como dice Santi, sí, sí, hay que verlas cuando vemos en efectos crónicos asociados a procesos inflamatorios. Mándate ayer. Fueron dos, ¿no? Hablar de macrocitosis es muy importante. ¿Quién preguntó? Macrocitosis no me... No, según yo, no. La pregunta es, ¿es lo mismo hablar de no, hablar de macrocitosis es lo mismo que megaloblastosis? No, pero el doctor Alexis va a contestar. Pues realmente para que sea megaloblástica tomamos como referencia el valor del volumen corpuscular medio, o sea, es un eritrocito aumentado en tamaño, o sea, macrocitosis, perdón. Al final Son grandes, cada uno. en general, pero que sé que también la forma en la que divides cuando hablas de volumen corpuscular medio es macrocítico o microcítico. Entonces, la macrocitosis a su vez se divide en megaloblástica y no megaloblástica, definiendo qué está causando ese incremento del volumen. Si es no megaloblástica, la verdad es que el abordaje se vuelve más interesante, porque incluso podrías pensar en estados de hipercatabolismo o de anabolismo deficiente al momento de establecer cuál es tu defecto en la médula ósea. Pero si tienes deficiencia carencial, la megaloblastosis es un espectro representado no solo en los eritrocitos, sino que está en todos los precursores y al mismo tiempo en líneas mieloides no eritrocitarias, como por ejemplo lo mencionaste en tu protis. Granulocitos hipersegmentados son un reflejo de la megaloblastosis. Entonces, etiológicamente, van a dividirse las macrocíticas en megaloblastos y no megaloblastos. Por eso es importante esa pregunta. Obviamente la descripción de planos de vitaminas pues de la relación pues de la Sí, y como el ácido fólico y la vitamina B12 forman parte también de la formación de otros grupos celulares. También a las plaquetas y a las células blancas. Pues esa es la importancia de esa pregunta, porque entonces ya empiezas a ver fisiopatología. David Mesa Gómez.
Es uno de los R1 nuevos. Ajá. Ya los. Sí, están en las clases. Ajá.